usted como hijo, Julián, tú y yo, y los Ujú. padres que nos están viendo, debemos saber algo. Como padres, ¿cuáles son las preferencias de mis hijas, de mis hijos? Claro. ¿Por qué sienten afección? ¿Qué les gusta? ¿Qué aplauden? ¿Con qué puntos de vista ellos están simpatizando? ¿A qué aspiran? Eso le va a dar pistas de las estrategias que usted como padre tiene que tomar para frenar ese avance que al final va a ser destructivo para su hijo. Y déjeme decirle algo. Y para la familia. Sí, para la familia completa. Y de perjuicio para otros que no tienen nada que ver contigo, Claro. pero que lamentablemente pasó en este caso. Sí. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Esto es Perspectiva a través de Radio Eternidad, social, bíblico y actual. Este espacio que llega cada lunes. Julián, vamos a abordar un tema que explotó hace una semana y algo, pero que se sepa, esto pasó hace más de un mes. 16 de abril. Exactamente. Y ese tema estuvo bajo perfil. ¿Por qué? Todas las razones no las sabemos. Ujú. ¿Por qué un caso que involucró la muerte de Joshua Omar Fernández estuvo callado, detenido, como sin una investigación aparente por tanto tiempo? Y cómo de una semana y pico para acá eso ha revolucionado las tendencias en las redes sociales, a nivel de los diarios, de la mainstream, y uno se dice, pero si eso había pasado, ¿por qué eso no se había dicho? ¿Por qué no se estaba investigando? Nosotros no tenemos una bola mágica, como dicen por ahí. No sé si tal vez la policía estaba en bajo perfil investigando, y después que salieron algunos cabos, lo amarraron, ok, ahora sí vamos a darle. El asunto es que un joven valioso de nuestra sociedad, que los testimonios de amigos, familiares y compañeros de estudios avalan, muchacho serio, muchacho amante de su familia, muchacho con mente progresista y formado en valores, perdió la vida, y de acuerdo a las informaciones, era la primera vez, y por asuntos creo que de su cumpleaños, que él asistió a una discoteca. Dice la gente que eso es estar en el momento y lugar equivocado, porque él ni siquiera tenía nada que ver con eso. Él simplemente en ese momento en que se armó, porque no era directamente a él, se arma lo que se armó, disparos, que los presuntos delincuentes, hay que decirle presuntos, porque todavía no sea Sí. exactamente, ellos dicen que no, que ellos los que dispararon fue hacia arriba, que los disparos vinieron, según ellos, de la seguridad del establecimiento donde ellos estaban al frente, que chequearan video y todo. El asunto es que fue ultimado este joven, un futuro promisor, porque tú vas dando pasos hacia metas y eso va marcando tu vida y a dónde tú quieres llegar. ¿A manos de quiénes? Bueno, están involucrados principalmente 3 jóvenes. Hablábamos de los jóvenes en un programa pasado, ¿te acuerdas? De cómo esta juventud que ha crecido de los 90 hacia acá. Sí, hablábamos de eso. La mayoría de los actos delincuenciales son producidos por juventud de ese rango, lamentablemente. Uh-huh. Se involucra a Luis y a un tal Chiquito, que los dos ya están bajo custodia de las autoridades. A uno, el último, Luis, se entregó luego de que puso un video diciendo algunas cosas y haciendo algunas acusaciones con unos tonos graves, que no sé si eso se le dará seguimiento. Y está Wesley Vicent Carmona, que es hijo de una de las figuras públicas de las redes sociales más influyentes en el medio urbano. Incluso se dice que luego de Alofoque, él es la segunda persona más influyente en el ambiente urbano. Es una persona que se ha destacado en esta área, trabaja en esa plataforma. Y Julián, yo quiero que tú nos ubiques un poquito, y a la audiencia, sobre lo que ha estado escuchando, investigando sobre todo esto. Este caso que ha estremecido la sociedad dominicana, lamentablemente la violencia sigue teniendo auge.
Sí, este caso ha estado la semana entera siendo tendencia. Incluso no ha bajado a nivel de tendencia porque van surgiendo nuevas cosas, nuevas informaciones y demás. Y nosotros, desde perspectiva, hemos querido abordarlo porque vemos ciertas cosas en este caso que es importante analizarlo desde una perspectiva bíblica con la finalidad de que los padres podamos tener cuidado con esa educación consentida que muchas veces se le da a los muchachos, donde vemos que trasciende a consecuencias que son dañinas. También el problema que tiene que ver con las malas influencias. Hay muchos temas que cuando uno mira este caso, es importante que nosotros lo veamos desde una perspectiva bíblica para realmente orientar a la gente. Porque con este caso, más que orientar, muchos medios lo que han hecho es que han cambiado el papel de quién es la víctima. Y eso es preocupante. O sea, aquí se está presentando, tú mencionabas, esto se ha hecho público y se ha hecho de impacto porque involucra a ese señor conocido como el doctor Nastra, que es el padre de uno de los jovencitos que está implicado en esto, que le dicen el doctorcito. Uh-huh. Entonces, esto los medios lo han estado hablando y lo que se percibe a través de las redes, por ejemplo, hubo un titular que se pegó mucho que decía, la tragedia llega a las puertas del doctor Nastra. O sea, ¿quién es realmente la víctima? ¿Él o la familia de Joshua Omar Fernández? Obviamente, la víctima es la familia de Joshua Omar Fernández, no el doctor. Claro, sabemos que para un padre ver que su hijo cae en estas cosas es muy duro, pero como que se pone a un lado realmente quién es la víctima, como para presentar que la víctima es este señor por el tema de la influencia que tiene en los medios. Y eso nos habla de algo que no anda bien en la sociedad. De una muy mala percepción. Claro, porque lo que estamos vivimos en lo que se conoce como la sociedad del espectáculo. Desde hace unos años así ha sido catalogada la sociedad que produce la filosofía posmoderna del mundo de hoy, donde se valora más el entretenimiento que la información veraz. Se exalta más la popularidad del individuo, sin importar cómo la tenga, que la integridad y un sinnúmero de antivalores. Ahora bien, para empezar mi comentario aquí con este caso y enfocarlo hacia aquello que mueve a perspectiva a tratar el tema, mira por ejemplo unas palabras que dijo el papá, el padre. Y de hecho, claro, ciertamente hay que orar por las dos familias. No estamos diciendo que la familia del jovencito involucrado no le esté pasando, tiene que estar pasándola mal. Lo que quise enfocar al inicio de mi comentario es que hay que saber quién es realmente la víctima. Y en la sociedad de hoy, la víctima no es Joshua Omar Fernández, el muerto. La víctima es este señor, el papá del muchacho que le falló a él. Ahora bien, uno ve, hubo unas palabras que él dijo que de ahí podemos partir para hacer un análisis desde una cosmovisión bíblica. Francis, él dice, parte de la culpa que tengo es que creo que le hice la vida muy fácil. Le daba todo en todo momento. Grave error. O sea, ese tipo de, y de hecho hay videos que ellos habían hecho como papá e hijo que se nota muy claramente de que él le da, vemos ahí de que había debilidad en la crianza de este joven, porque ¿qué pasa? ¿Qué dice Proverbios 29:15? La vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Cuando los muchachos se crían dándole todo, ahí no hay una real crianza. Ahí lo que se está malformando. ¿Por qué? Porque estos muchachos crecen creyendo que son el centro del universo. Creyéndose que ellos deben de tener todo lo que quieren y cuando quieren y como quieren. Van creciendo de una forma tal donde la ley y el orden no tienen nada que ver con ellos. Se van criando muchachos que lamentablemente, en vez de formar muchachos sabios, se forman muchachos necios. ¿Y qué pasa con el necio? El necio es aquel
que no discierne las consecuencias de sus hechos. Y entonces, en ese sentido, en esta primera parte, quiero traer a colación de que obviamente aquí vemos un problema serio y que el mismo papá reconoce. Y nosotros vemos claramente de que la crianza no solamente tiene que ver con instruir, tiene que ver con disciplinar. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó con los hijos de Elí en la Biblia. Vemos cómo esos hijos, Dios amonesta a Elí. ¿Por qué? Porque Elí no lo disciplinaba. No es solamente decir las cosas, mira, no haga esto, que si no. Es que tiene que haber un régimen de consecuencia para moldear el carácter y el corazón del hijo. Nosotros vemos, ya para pasarte, Francia, en esta primera parte del comentario que vamos haciendo, vemos textos como Proverbios 13:4. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15. ¿Qué dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nosotros vemos claramente de que si nosotros como padres no instruimos y disciplinamos a nuestros hijos, nosotros estamos formando muchachos que son necios. Y el necio es aquel que no discierne que sus consecuencias y sus acciones, que sus acciones, tienen consecuencias. Entonces, lamentablemente, es un caso donde vemos de que hubo una gran debilidad en la crianza de este muchacho. Quiero retomar esa parte donde habla de la mala percepción de algunos medios que han querido enfocar la atención y equivocarse al atribuir papeles en este caso. Ciertamente, como tú dijiste, tocó la desgracia a la casa del doctor Nastra, pero eso no tiene punto de comparación. Porque aquí, ¿quién fue la víctima? Aquí, ¿quién fue el agredido? Pensemos, ¿quién fue el perjudicado? En esa declaración que haces, comentando sobre que el padre reconocía que él fue el culpable por darle a su hijo lo que le pedía. Sí. Déjame decirte que esa confesión culpable está aludiendo no a necesariamente, y no es que en algún momento él no lo pudo haber hecho, pero a complacerlo con cosas que no eran para edificación, ni educación, ni formación de ese muchacho. Es una confesión dolorosa. Porque en una entrevista que el padre, en un video de su propio programa, le hizo a su propio hijo, usted puede ver cosas ahí que son altamente lamentables. De cómo ese muchacho se iba con un grupo de personas de su edad a beber a los lugares y sin dinero. Llamar a su padre que le depositara dinero para pagar las cuentas. Y él decía que así sí era bueno vivir como un hijo de papi y mami, que tú lo llamas y te pagas las cuentas. Y reírse de eso y tomarlo como un chiste. Y que tu hijo tenga un pensamiento de que si tú hubieses sido mecánico como padre, él se hubiese dedicado a robar retrovisores de autos. Eso no son relajos. Y el padre reírse de eso como que un chiste. Entonces aquí la verdadera víctima fue Joshua y su familia. Claro. Porque mientras esta persona, el padre de Wesley, siente ese remordimiento, ese lamento de culpa. Porque hubo debilidad en él. Sí. Totalmente en la crianza de su hijo. Pero la otra familia siente un dolor de pérdida muy diferente a un dolor de culpa, de que no hice lo que tenía que hacer como padre, que no orienté a mi hijo como debía orientarlo, a que no le llamé la atención, a que no lo discipliné. Claro, que cualquier padre que reconoce
esa debilidad en su forma de crianza y que su hijo ahora toca fondo, debe sentir esa culpa. Debe sentir esa culpa. Pero la otra familia siente dolor por la pérdida de un muchacho valioso. Un muchacho que ellos se preocuparon en formar. Julián, déjame decirte que la semana pasada una familia que se congrega en la iglesia, ahora mismo la madre, el padre decía que el hijo se graduó. Me siento orgulloso porque estoy entregando a este hijo a la sociedad lleno de valores, de principio, un profesional, para que Dios lo use y Dios lo bendiga y bendiga esta sociedad. Y yo pensando en esto, hacía un paralelismo y decía eso. Oye, Julián, nosotros como padres y tú como padre que estás viendo esto, tú no puedes permitir que la sociedad te arrebate a tus hijos. Tú no puedes permitir que la sociedad te lo tome de la mano y te lo deforme en una sociedad llena de antivalores. Eres tú que tienes que ayudarle a tus hijos a formarse. Eres tú que tienes que ayudarlo para insertarlo a la sociedad como un ente de bien, un ente útil, un ente que va a contribuir a que la sociedad sea un poquito mejor. Pero ¿qué nos pasa, Julián? Cuando dejamos a los hijos hacer lo que ellos quieran y tener el miedo de que nos rechacen, de que nos critiquen, porque le damos el consejo, y el consejo cuando uno es joven nunca se lo encuentra bueno. Es como dice la Biblia, la disciplina al principio no le gusta a nadie, pero trae sus frutos de justicia, trae sus frutos beneficiosos a la vida. Entonces muchos padres caemos en el error de que para no caerle mal a mis hijos, para que no me vean mal, para que siempre estén conmigo, déjame yo. Para que me amen. Exacto. Complacerlo en todo. Complacerlo en todo. Entonces, aquí, la verdadera víctima fue Joshua. La verdadera víctima fue la familia de este joven, porque sufre el dolor de la pérdida. Y lo que sufre la otra familia, en cierta manera, Julián, es una pérdida. Porque es un muchacho que nosotros debemos orar por él, Julián. Sí, claro. Para que en esta etapa de su vida, como se le vio la cara, parece como que él despertó. Sí, él estaba como viviendo una vida irreal. Y ahora como que abrió los ojos. Como, por es aquí que esto lleva. Eso es necedad. Aquí es que esto llega. Aquí es que este es el camino. Sí, ese era el camino que te iba a conducir ahí, pero tú ignoraste, si te dieron el consejo, de que el necio ve el mal y sigue adelante y sufre el daño, pero el sabio, dice la palabra de Dios, que se desvía y no lo sufre. Así que, Julián, quería aclarar eso. No, que quede claro eso. Sí. Que quede claro. Y es lamentable. Sí, el doctor está sufriendo. Tiene un remordimiento de culpa. Y debemos de orar por todos. Y orar por todos. ellos. Sí, claro. Pero cuando se habla de la verdadera víctima, aquí la verdadera víctima fue Joshua y su familia. Sí, y el joven está en una situación muy difícil. Porque a él en el Código Penal cae en asociación de malhechores, lo que se le está acusando a él, y eso puede ser de 20 a 30 años, porque hubo un asesinado, perdón, sí. Alguien que fue asesinado. Y déjame, en este caso, Joshua. Y para contribuir ahí, eso que tú dices, ¿por qué a asociación de malhechores? Bueno, tú sabes que hay una jerga en el mundo de la delincuencia. Hay patrones. La delincuencia no se hace bruta ya, se hace con logística. Y a él, uno de sus propios compañeros lo acusa como el santero. Sí. ¿Qué es el santero? El que ubicaba a las personas que se iban a atracar. Sí, Julián, las potenciales víctimas. El que preparaba en cierta medida, el que avisaba y el que la logística. El que ubicaba las víctimas. Exacto. Entonces usted, claro que... es una jerga usada en el mundo de la delincuencia en la República Dominicana. Sí, y para eso se necesita, y más en ese tipo de ambiente, una gente que tenga cierta influencia y sea conocido, porque tú puedes entrar donde quiera, porque muchos padres, muchos hijos reposan bajo la sombra de la fama del padre. Él podía entrar, no lo revisaban. Sí.
Y todo eso. Y era fácil para él hacer eso. Era en ese fácil, sentido. era fácil. Mira, sobre algunos de los comentarios que tú haces, yo quiero resaltar de que realmente cuando un hijo, hay gente que dice, no, porque cada cual hace lo que entiende, es un mayor de edad, es responsable de sus actos. Es cierto que cuando una persona es mayor de edad va a ser responsable de lo que decida hacer y de las consecuencias que eso trae, pero ciertamente la crianza juega un papel importante en lo que va a ser un muchacho más adelante. Y en ese sentido, cuando estos muchachos son criados así, de manera que se le da todo, donde esos consejos que se dan son totalmente superficiales porque no van de la mano con una cuota de disciplina cuando se falla, cuando se le quiere dar todo, cuando es una crianza totalmente complaciente, que no tiene ese peso de que el muchacho realmente tiene que dar cuenta. Los padres también, en cierta forma, son responsables de lo que han ido formando y tienen una cuota de responsabilidad. Y Dios se la asigna. Claro, y eso me lleva, ese último comentario que tú dices, ¿qué dice Efesios 6:4? Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este pasaje bíblico va muy directamente vinculado al rol del papá, del hombre, del padre, pero también tiene aplicación con la madre de que ambos son parte importante de la crianza, donde nosotros debemos de criarlo en disciplina e instrucción del Señor, sobre todo del Señor. Ahí hay una parte que es vital para la crianza, para que la crianza sea efectiva, de criarlos en el Señor. Y por eso es tan importante que los padres, que la gente se acerque al Señor, abrace el Evangelio, porque el Evangelio, una de las cosas que hace es que al darnos una nueva vida, nos reeduca, nos hace entender y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y eso nos permite a nosotros que a la hora de aplicar eso en la crianza, nosotros podamos implementar estos principios de la palabra de Dios que van a ayudar a que el muchacho tenga una visión de la vida diferente. Eso no garantiza que el muchacho vaya a ser malo, vaya a ser bueno, porque cada cual es responsable de buscar de Cristo de manera personal, pero ese principio que vemos en Proverbios, de instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ciertamente esos principios y valores de alguna u otra manera permean su cabeza. Entonces, otro punto, ¿qué dice la Biblia de las malas influencias? Porque aquí vemos un claro ejemplo, en este caso, de malas influencias, donde el muchacho tenía unas amistades que no eran para nada provechosas. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, hablando de esta parte de lo que tiene que ver con las malas influencias, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Oye eso. El que anda con necios, con personas que viven la vida haciendo lo que ellos entienden sin discernir ni tener sabiduría sobre las consecuencias de sus actos. Otro texto, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso está en 1 Corintios 15:33. No basta con decirle a los hijos, mira mi hijo, tiene que tener cuidado juntándote con personas porque eso te puede llevar a una consecuencia tal y tal. No basta con eso. Lo que hay que hacer es, mi hijo, yo quiero conocer a esos muchachos. Déjame verlos. ¿Quiénes son? Yo no te quiero ver con esos muchachos. O sea, entrar en razonamiento con él. ¿Te conviene? O sea, no simplemente decir, no, mira, no te juntes con esos muchachos y ya, porque tienes que tener cuidado, qué sé yo, que no. Vamos a hablar, vamos a analizar qué hay en tu mente. ¿Por qué estos muchachos son amigos tuyos? ¿Por qué te atraen ellos? ¿Por qué compartir con ellos tú sabiendo esto? Conocer a esos muchachos y ya luego, porque yo no estoy hablando aquí de una imposición sin razonar las cosas, porque con los adolescentes eso no sirve, sino razonar con ellos, decirle, mira mi hijo, no, mientras tú te estés juntando con ellos, no cuentes conmigo para esto, porque yo no quiero verte preso, porque yo no quiero verte muerto y yo no te voy a apoyar.
Eso es un acto de responsabilidad. Eso es un consejo vacío. Cuando tú le dices a un hijo, mi hijo, ten cuidado con la mala juntiña, ten cuidado con esto. Papi, yo necesito 500,000 pesos. ¡Pran! Papi, yo necesito la jipeta para hacer bulto. ¡Pran! Papi, yo necesito qué sé yo qué. Eso no es crianza. Lo estás entregando a aquello que estás diciendo que no haga. Entonces, la instrucción tiene que ir vinculada con la disciplina en la crianza. Si hay solamente instrucción y no hay disciplina, no hay crianza efectiva. Si hay disciplina y no hay instrucción, no hay crianza efectiva. Por eso es que dice que tenemos que darle instrucción y disciplina en el Señor. Claro, nosotros estamos hablando de una perspectiva de personas inconversas que no van a vincular al Señor en nada, pero el principio de la instrucción y la disciplina, aunque es deficiente si Cristo no está, si la palabra de Dios no forma parte de eso, pero ese principio, aún en el mundo, por gracia común, sirve, puede servir para evitar muchas cosas, aunque no va a ser efectivo porque está faltando el tema del Señor. Este muchacho, Joshua Omar Fernández, otra cosa también, y ya te paso para otro comentario tuyo, Francis, aquí en esta parte. Los jóvenes que están escuchando, las discotecas, los centros de bebida, eso es como gasolina que si cae un fósforo con un chin de fuego, un incendio grandísimo. Esos no son lugares para estar visitando, y más en una sociedad, en sociedades violentas. Las discotecas son lugares donde se puede armar cualquier cosa. O sea, hay lugares, nosotros tenemos, y es importante, padre, orienten a los muchachos, esos hijos de ustedes que son inconversos. Preséntenles estos casos, siéntenlo, porque no podemos esperar que un inconverso se comporte como un cristiano. Y si usted es un padre de hijos inconversos, usted no puede esperar que su hijo se comporte como un cristiano porque no lo es. Pero es importante traerlo y de explicarle, mi hijo, la discoteca, hay bebida, hay drogas, hay situaciones que se dan. Se arman tiroteos, tú lo ves a cada rato, que tú busques en una discoteca, tú andas buscando, puedes buscar la muerte. El muchacho Joshua, lamentablemente, estuvo en un lugar que es vulnerable a la violencia. Lamentablemente, porque tú decías en tu comentario que él tuvo buena formación y todo lo demás que estamos viendo, pero lamentablemente estaba en un lugar donde no es prudente estar. Lamentablemente. Y nosotros, es importante eso. Yo sé que muchos padres que tienen hijos que no son cristianos sufren mucho, pero con los hijos, algo importante, porque yo sé que usted no va a poder controlar su mente, pero es importante y motivamos a que usted se siente con ellos, que hable con ellos, que analice, déjelo que hable. En una crianza con adolescentes no sirve el decirle, no, a esto porque esto y ya, porque yo lo digo y ya. Eso nos luce a nosotros en una etapa cuando los muchachos son chiquiticos, pero ya estos muchachos de ahora, o sea, hay que hablar con ellos, llevémoslo a la reflexión para que ellos mismos puedan comprender el peligro al que se están exponiendo y para que no sean simples. Lamentablemente, el caso del doctorcito fue una crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente. Iba por un camino errado, no tenía control de sus padres y lamentablemente vemos lo que se ha dado. La verdadera víctima fue el que está muerto, no el que está preso. Aunque sí, lamentablemente, todo esto afecta a una familia. Y nosotros aquí lo que hemos querido ser lo más objetivo en nuestros comentarios y bíblicos sobre todo, para que podamos ver desde una perspectiva de Dios a cosas que puedan impedir que estas cosas sucedan, porque eso se hizo famoso. Eso pasa cada rato. Lo que pasa es que es un caso de un famoso, de uno que la sociedad ha puesto famoso, porque la sociedad pone el mundo, en un mundo caído donde vivimos, cualquiera que haga ciertas cosas que atrae a la gente, que atrae a las personas, se hace famoso y ya es una figura, donde no se toma en cuenta mucho la integridad ni los valores de la persona, sino se toma en cuenta más aquello que la persona hace para entretener en la sociedad del espectáculo que vivimos, y porque es un famoso, entonces esto ha salido así. Pero esta simpleza de vida
es lo que tiene y lo que está llevando a que muchos jóvenes sean delincuentes. Decía el gran maestro de la palabra y padre de generaciones de comunicadores, ya fallecido, Jackie Núñez del Risco, que las palabras se improvisan, no las ideas. Y en este programa de Perspectiva hemos querido darle un giro reflexivo a este tema. Ya, si usted quiere conocer más datos, lea los periódicos. Le hemos dado los pormenores. Seguirán saliendo más informaciones porque este es un caso que está en franca investigación. Pero aquí lo que nos importa no llenarle la cabeza de datos, sino es reflexionar juntos sobre esto y lo que esto implica. Claro. Jesús llama a sus hijos a seguirle, Julián. Uh-huh. Y le dice, si usted quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Y yo quiero hacer, en cierta manera, una aplicación de tipo B en este sentido con este versículo, para los padres, para nosotros. Usted dice que usted ama a su hijo, pero usted se ha detenido a pensar qué clase de amor es que usted tiene por sus hijos. ¿No será ese amor un amor que tiene mucho que ver más con usted que con él, cuando se trata de criarlos? Usted se ha negado a usted mismo y ha muerto a que usted sea el favorito de la pareja entre mamá y papá. Y ha caído en el error de complacerlo en todo, en decirle que sí en todo. Porque usted quiere disfrutar de sus afectos, de su amor, de su compañía. Todo eso es bueno y es válido, pero no a costa de una mala crianza de su parte o de la mía. Usted ama a su hijo y usted tiene que verificar qué clase de amor, porque si usted lo está amando con un amor permisivo y complaciente, usted no está más que abriéndole la puerta a una vida de desacato social y libertinaje. Usted le está haciendo daño. ¿Sí? A usted o a mí, que le decimos a los hijos, sí. A todos le decimos que sí, porque no quiero o no queremos contrariarlos. No queremos provocarlo a ira, que es muy diferente a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos llama a no provocar a ira a nuestros hijos con cosas sin sentido, imponiéndole cosas sin lógica, sin fundamento, solamente queriendo aplicar cosas que de manera particular a mí me gustan, pero que no necesariamente tiene al otro que gustarle. No es a eso. Provocar a ira tiene que ver con tratarlos mal. Y tratarlos mal y obligarlo a cosas que no son necesarias, que usted los obligue. Dando mal ejemplo. Pero usted y yo sí estamos llamados a contrariarlos cuando quieren tomar el camino equivocado. Porque la crianza, como decía un psicólogo, es como una pasta de jabón en la mano. A los hijos usted no lo puede apretar tanto, con presiones, con provocaciones, con imposiciones, que se le salga de la mano. Pero tampoco puede tenerlo tan liviano que se le caiga. Uh-huh. Tú agarras una pasta de jabón y tienes que tomarlo con dulzura, con cierta firmeza, pero sin presionar, porque si, ¿qué pasa cuando tú presionas una pasta de jabón mojada? ¡Puf! Te salta de la mano. Claro. Pero si la dejas muy floja, se te cae también. Exacto. Entonces, Un buen ejemplo. Entonces, la crianza es muy parecido a eso. Entonces, si usted está viendo que su hijo tiene inclinaciones que no son para nada buenos, usted como hijo, Julián, tú y yo, y los padres que nos están viendo, debemos saber algo. Como hijos, como padres. ¿Cuáles son las preferencias de mis hijas, de mis hijos? Claro. ¿Por qué sienten afección? ¿Qué les gusta? ¿Qué aplauden? Uh-huh. ¿Con qué puntos de vista ellos están simpatizando? ¿A qué aspiran? Eso le va a dar pistas de las estrategias que usted como padre tiene que tomar para frenar ese avance que al final va a ser destructivo para su hijo. Y déjeme decirle algo. Y para la familia. Sí, para la familia completa. Y de perjuicio para otros que no tienen nada que ver contigo, claro, pero que lamentablemente pasó en este caso. Sí. Yo le pido a Dios
Julián, como padre, y le pido que guarde a mi descendencia, a mis vástagos. Amén. Se lo pido todos los días, en medio de flaquezas y debilidades que tengo, como un pecador redimido. Y se lo digo a mis hijos, lo digo. Miren, si ustedes toman el mal camino, no pueden alegar desinformación, no pueden alegar ignorancia, no pueden alegar que no se le dedicó el tiempo, que se le negó un momento para darle respuestas a sus inquietudes e interrogantes. Porque nunca se le ha cerrado la puerta para que vengan a donde su papá y a donde su mamá. Y yo se lo he dicho. Y usted como padre debe decirle a sus hijos, ubíquelos. Que Dios guarde, pero que si por alguna razón llegara a pasar algo como lo que pasó ahora, Julián, su declaración no sea lamentablemente como la de este padre que está sufriendo. Sí. No, que su declaración sea, ciertamente me duele, ciertamente es difícil ver esto, pero que conste, y él lo sabe, no fue por falta de consejo, no fue por falta de instrucción, por guianza, por ejemplo, lo hizo porque como tú decías, cada quien elige su propio camino. Tú puedes llenar de consejos a una persona, pero él va a decidir lo que quiera. Sí. Entonces, como padre, si un momento llega a pasar eso, usted tenga la conciencia tranquila delante de la sociedad y mucho más delante de Dios de que usted cumplió su papel. Que si lamentablemente esa persona decidió coger otro camino, usted tenga su conciencia tranquila delante de Dios, delante de la sociedad, cuando tenga que dar la cara, porque usted cumplió su papel. Porque hubo instrucción, consejo, pero hubo también disciplina. Así es. Porque ese es el punto también. O sea, nosotros tenemos que tener eso bien pendiente. En la crianza van las dos cosas de la mano. Porque de nada vale, volvemos a repetir algo que dijimos, decirle no hagas aquello, no hagas esto, sin que haya consecuencia cuando se transgrede eso que el padre y la madre han establecido. Nosotros estamos mirando una sociedad que va en decadencia y definitivamente volvemos a decir desde esta tribuna que lo que más necesita la sociedad dominicana y todas las sociedades del mundo es que las personas se acerquen a Cristo, que conozcan el Evangelio. Cuando las personas conocen el Evangelio, no van a ser entes para hacerle daño a los demás. Nosotros vemos otro texto de las Escrituras, muy interesante, que nos permite ver lo que ha pasado en nuestras vidas y lo que éramos y lo que somos. Y por ende, lo que éramos va conforme a cómo se va desenvolviendo el mundo actual. Efesios 2, del 3 al 5. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, ahí viene, algo hizo la diferencia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El mundo así es que vive. La gente vive siguiendo sus pasiones, sus deseos pecaminosos, y es solamente cuando el Señor llega que hay un cambio radical. Nosotros deseamos, en este caso, que ese joven, el doctorcito, pueda conocer a Cristo. Amén. Que en medio del castigo que va a recibir conforme a sus actos, si es declarado culpable, porque ahora todo está en una presunción, ¿verdad? Pero si todo queda de esa manera, esperamos en el Señor que la gracia de Cristo llegue a la vida de este muchacho tan joven. Y de los demás, Julián, también. Y que llegue también a la vida de su papá y de su mamá. Mucha gente ha estado diciendo que el papá lo que debe es como de soltar en banda a ese muchacho. Usted no debe de soltar en banda a ese muchacho.
Mientras viva bajo su techo, no. No lo debe soltar Jamás ahora que está preso. No debe de soltarlo. Menos todavía. Lo que él debería de hacer, ese señor, es buscar de Cristo él. Buscar de Cristo, entregar su vida al Señor, recibir el perdón de Dios por su pecado y a partir de ahí llevar la gracia y la misericordia a ese muchacho, porque aunque él no es culpable de lo que su hijo hizo, él no fue una persona, por las cosas que él mismo ha dicho, que crió de manera correcta al muchacho. Para evitar eso. Para evitar esas cosas. Y tampoco su mamá. Entonces, en este caso, ¿cuál es la exhortación que le hacemos a ellos? Que busquen de Cristo, que busquen del Señor, que busquen la misericordia. No suelte, papá, no suelte a ese hijo. No lo deje así. Mucha gente le ha aconsejado, vuelvo y repito, déjalo, suéltalo. Mira, no. Llévale la misericordia de Dios, llévale el amor, pero claro está, eso no va a ser posible. Él no va a hacer eso a menos que él no se convierta, porque él no sabe lo que es eso. El inconverso no conoce eso. El inconverso necesita ser regenerado por Dios para entender lo que es misericordia. Misericordia es que yo voy más allá, o sea, yo no trato al otro como el otro se merece, sino lo trato con amor, a pesar de lo que ha hecho, aunque el amor no quita el que nosotros hablemos la verdad y que pongamos los puntos sobre las íes. Entonces, el pueblo de Dios, oremos por estas familias. Oremos por la familia de Joshua. Esperamos en el Señor que muchos hermanos en la fe, que son cercanos, si usted me está escuchando este programa y usted conoce la madre de Joshua, la familia de Joshua, y lo conoce, vaya con el evangelio. Una madre que está destruida. Una madre que incluso ha intentado quitarse la vida porque perdió no hace mucho el esposo y ahora pierde el hijo. Estamos ante casos muy tristes donde es muy necesario que Cristo llegue a los corazones. Motivamos al pueblo de Dios a orar por estos casos, motivamos al pueblo de Dios a llegar con el evangelio y que la misericordia de Dios consuele los corazones de la familia de Joshua y que la gracia de Dios le alcance y que la misericordia de Dios los atraiga y que ellos puedan recibir paz y consuelo en medio de tanto dolor. Así que hemos querido en este día tratar este tema, pero desde una perspectiva muy diferente a cómo se están hablando estas cosas, porque es un caso digno de reflexionar y de mirar sobre todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso es así. Excelente llamado, el doctor Nastras, si ve este video. No haga caso a eso. No abandone a tu hijo. Él te necesita, creo que te necesita más ahora que nunca. Claro. No lo abandones. Redímete como padre, porque tú has reconocido tus faltas. Es un muchacho jovencito. Tiene toda una vida por delante. Y puede de que lo mejor esté por llegar para su vida si lo ayudas a reencauzarse por el camino correcto. Pídele a Dios sabiduría. Padre, no abandones a tus hijos. No abandones a tus hijos si están en problemas. Aconséjalo con la palabra de Dios. Sé un ejemplo para él en todo. Porque si Dios con el más mísero de los pecadores hace cambios y tiene misericordia, emula el papel de Dios con el amor de Dios y ayuda a que tu hijo se restaure y que tome el camino correcto. ¿Te acuerdas, Julián? Cómo Dios agarró la ovejita, dejó las 99, buscó a la ovejita y con mucho amor la trajo en sus hombros. Sí. ¿Tienes un hijo que ha caído así tan bajo, que pisó fondo ya? Ayúdalo, ve por él. Me gustó lo que dijiste, tiene oportunidad. Doctor Nastras, usted tiene oportunidad de redimir eso que usted dice que falló ahora que él está preso. Ahora que está en esa situación. Te necesita más que nunca. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este espacio de perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.